Hola, estamos llegando ya casi a la mitad de nuestro estudio de este trimestre. Hoy estaremos analizando el capítulo 5 de Daniel. Como ya hemos visto anteriormente, este capítulo está muy estrechamente conectado con el capítulo 4 de Daniel. Por esto, para comenzar, quisiéramos refrescar algunos puntos claves del video anterior. Daniel 4 nos contó la historia de la humillación de Nabucodonosor por parte del Dios Altísimo y de cómo este rey, después de haber sido esparcido por el campo como un buey, reconoció la soberanía divina y fue así restituido. Analizamos el juicio de Dios sobre este rey y vimos que este juicio comparte muchas características con los que son anunciados en Levítico 26 y Deuteronomio 28. El orgullo de Nabucodonosor, además de su confianza en la Gran Babilonia que había construido, ciudad que era ricamente abastecida por el río Éufrates y llena de lujos y placeres, lo llevó a rechazar al Dios del cielo, el cual, debido al amor que tiene por sus criaturas, le dirigió una última reprensión, la cual el rey cuenta en su relato como señales y maravillas. Es el mismo Nabucodonosor quien escribe Daniel capítulo 4. Él mismo testifica del poder de Dios y hace que todos, absolutamente todos, lleguen a conocer a Dios. Lo que nos lleva a donde estamos ahora. Estamos en el año 539 o 538 a.C. aproximadamente. Nabucodonosor ya es historia y han acontecido ciertos cambios políticos en el reino. Después de morir, Nabucodonosor dejó el trono a su hijo, Evil-Merodach. Evil-Merodach fue asesinado y tomó su lugar el esposo de su hermana, o sea su cuñado, Neriglissar. Probablemente él sea la misma persona que Nabuzaradán, el capitán de la guardia que aparece en la Biblia. Luego de su muerte, lo sucede su hijo, Labashi-Marduk, quien reina apenas 3 meses, porque es asesinado por Nabonido, quien toma el poder. Se dice que este rey se casa con la viuda de Neriglissar, para así poder legitimar su puesto. Recuerden que ella era la hija de Nabucodonosor, y Nabonido no tenía nada que ver con el linaje real. Y parte del reinado de Nabonido fue una corregencia con su hijo Belsasar, que según Ellen White fue admitido en su juventud a compartir autoridad real. Y eso explica por qué Belsasar ofrece el tercer puesto en el reino, porque él era el segundo y su padre Nabonido era el primero. Este Belsasar era nieto de Nabucodonosor, o sea, la tercera generación. Pero si seguimos la genealogía, vamos a ver que también es la cuarta generación. Era nieto de Nabucodonosor por ser hijo de la hija de Nabucodonosor. Y si vemos este esquema, vamos a ver que Belsasar es también la cuarta generación, teniendo en cuenta los reyes que compartían sangre con Nabucodonosor: Evil-Merodach, Labashi-Marduk y Belsasar. Creemos que para el momento en que transcurren los hechos del capítulo 5, Belsasar tenía entre 16 y 17 años. En este capítulo se nos cuenta que Belsasar hizo una fiesta e invitó a muchas personas, hombres y mujeres importantes. Esta fiesta se realizó mientras Ciro II el Grande estaba sitiando Babilonia. Y Babilonia ya había perdido por lo menos 2 ciudades en manos de los persas. Una era Sipar y la otra era Opis, y ahora estaba siendo sitiada. Babilonia era una ciudad impresionante. Tenía grandes murallas que la protegían, probablemente 2 o 3, lo que la hacía una ciudad muy difícil de atacar. Además, el río Éufrates la atravesaba dándole abastecimiento de agua. Esto hacía que sus habitantes pudieran atrincherarse sin sufrir escasez. Babilonia era una ciudad segura y próspera. Y es confiando en esta seguridad que el rey Belsasar organiza el banquete. Tomaron vino, adoraron dioses, hicieron orgías, sin temor al peligro. El rey pide que sean traídos los vasos sagrados del templo de Jehová y deshonra a Dios bebiendo vino en los vasos sagrados. Y en el clímax de la fiesta aparece una mano misteriosa que traza unos caracteres en la pared. Ellen White dice que aunque eran palabras desconocidas para la vasta muchedumbre, eran un presagio de condenación para el rey y sus huéspedes. Hubo silencio de muerte en el salón de fiesta. El rey se moría de miedo. El espíritu de profecía dice que, como en visión panorámica, desfilaron ante sus ojos los actos de su vida impía. Su conciencia se despertó y comprendió que era hora de dar cuenta de la mayordomía que le había sido confiada, de dar cuenta de las oportunidades recibidas. En vano trató el rey de leer las letras ardientes,
Gritó frenéticamente en la asamblea, haciendo venir a los sabios para que lean la escritura. Y le ofreció el tercer puesto en el reino al que pudiera leer la escritura. Pero fue en vano. Les era tan imposible leer los caracteres misteriosos como lo había sido para los sabios interpretar los sueños de Nabucodonosor. Es interesante notar esto, dado que la escritura estaba en arameo. Y por eso es raro pensar que no podían leer la escritura. Ellen White dice que la sabiduría celestial no puede comprarse ni venderse. Abro un paréntesis para decir que esta frase me recuerda a Simón el Mago de Hechos capítulo 8, que engañaba a la gente diciendo que su poder era poder de Dios. Este Simón incluso cree en la predicación de Felipe y se bautiza. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». Simón era un falso profeta que justamente quería comprar sabiduría celestial. Podríamos compararlos con los sabios que intentaron leer la escritura en la pared. Cierro paréntesis. Entonces, la reina madre entra en el banquete y le recuerda a Belsasar la existencia de Daniel. Le recuerda todo lo que Daniel hizo en el pasado en favor de Nabucodonosor. Incluso le dice que Nabucodonosor le había puesto por nombre Belsasar, o sea, el mismo nombre que él. Es así que el rey Belsasar manda a llamar a Daniel. Y luego de hacer un esfuerzo por recobrar la serenidad, le dice: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti. Al leer esto nos da la sensación de que Belsasar no tenía ni idea quién era Daniel, pero quiero sugerirles que sí sabía quién era Daniel, por diversas cuestiones, y la posición de Daniel en el reino es solo una de ellas. Ellen White nos dice claramente que Belsasar tuvo oportunidad de conocer a Dios a través de lo que le había sucedido a Nabucodonosor. Y es imposible saber de las historias de Nabucodonosor sin mencionar a Daniel, sobre todo si nos referimos a los 7 tiempos en los que Nabucodonosor anduvo como una bestia. Además, él le dice que había oído que en Daniel se hallaba el espíritu de los dioses. Puede que en tu Biblia, en el versículo 14, cuando el rey Belsasar habla, diga dioses santos. Pero es interesante notar que en el texto original no dice dioses santos, palabra que sí aparece en el texto original cuando habla la madre de Belsasar o el mismo rey Nabucodonosor en capítulos anteriores. Esto nos da la impresión de que sí conocía a Daniel, pero prefería ignorar su existencia. Pero esto es solo una sugerencia. La cuestión es que Daniel entra completamente imperturbable y sereno frente a las promesas de un rey impío. No para hablar palabras de adulación, sino para interpretar un mensaje de condenación. O sea, un mensaje de juicio. Ya sabemos que el mensaje de juicio es el tercer mensaje angélico. Daniel podría haber entrado, leído la escritura y dado la interpretación. Y fin de la historia. Pero no. Él expresa todo un preámbulo antes de dar la interpretación. ¿Y por qué lo hace? Porque no hay un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Entonces Daniel primero recuerda la historia pasada, haciendo especial énfasis en lo que vimos en el capítulo 4. Ellen White dice: no había leído correctamente lo experimentado por su abuelo, ni prestado atención a las advertencias que le daban acontecimientos tan significativos para él mismo. Es interesante que dice no había leído correctamente. Y también dice que no prestó atención a acontecimientos significativos. ¿Será que se refiere al levantamiento de los persas, entre otras cosas? Luego de recordar la historia pasada, Daniel le dice: tú, su hijo, su descendiente, su sucesor, su tercera o cuarta generación, no humillaste tu corazón sabiendo todo esto. En otras palabras, no tuvo temor de Dios. El orgullo de Nabucodonosor que vimos anteriormente consistió en rechazar la visión de Daniel 2. Por consiguiente, levantó la imagen de Daniel 3. Y luego, en el capítulo 4, viendo la grandeza de su reino, creyó que era imposible que Babilonia cayera alguna vez.
Básicamente, su orgullo consistió en rechazar la profecía, por lo cual su humillación fue todo lo contrario: aceptar la soberanía divina sobre los reinos de la tierra. Aceptar que su reino eventualmente iba a caer en manos de los medos y los persas, porque Dios así lo quería. En cambio, Belsasar, sabiendo todo esto e incluso teniendo a los medos y a los persas acampando fuera de sus muros, rechazó toda visión profética, toda historia pasada, y acalló su conciencia con placeres terrenales. Debido a esto, dice Daniel, te levantaste contra el Señor del cielo y nunca lo honraste. Acá vemos que luego del primer mensaje de temor, le sigue el segundo mensaje, que es dar gloria. Y como dice Daniel, en este caso, Belsasar deshonró a Dios, o sea, no le dio gloria. Y podemos decir tranquilamente que ha caído Babilonia. Y nuevamente abro un paréntesis para mencionar algo respecto a esto. Es interesante que la caída de Babilonia es un asunto importante en el libro de Apocalipsis. Vamos a encontrar muchas alusiones en distintos capítulos. En Apocalipsis 16 vamos a ver en el contexto de la sexta copa que Babilonia cae cuando el río Éufrates es secado para dar paso a los reyes del oriente. Esto nos remite exactamente al momento de la historia que estamos estudiando hoy, donde los reyes del oriente logran tomar Babilonia en una maniobra que involucra al río Éufrates. Apocalipsis toma esta escena de Daniel 5 y nos la proyecta al futuro y nos muestra que esa historia es relevante para nosotros. También en esta historia nos encontramos con una escena donde vemos a Belsasar en una fiesta con ciertos elementos: vino, príncipes, mujeres. Esto debería hacernos pensar en Apocalipsis 17, donde vemos los mismos elementos. Y hay muchísimo para acabar allí. También la caída de Babilonia es el centro de Apocalipsis 18, donde leemos: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí nuevamente aparecen elementos de Daniel 5, Babilonia, el vino, los reyes. Y es interesante el detalle de los mercaderes. Nos recuerda a las palabras que resumen la sentencia de Babilonia en Daniel 5. Sabemos que esas palabras son medidas que solían utilizar los mercaderes en ese entonces. Te recomiendo estudiar este capítulo a la luz de Apocalipsis 14, 16, 17, 18, para encontrar más tesoros escondidos. Cerremos el paréntesis. Inmediatamente después de su breve sermón, Daniel lee la escritura y la interpreta. Mene, mene, tekel, uparsin. Mene, Dios contó tu reino y le puso fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino es dividido y dado a los medos y a los persas. Daniel es proclamado tercero en el reino, y esa misma noche los medos y los persas matan a Belsasar y Darío el Medo ocupa el trono. Los medo-persas, habiendo cambiado el cauce del río Éufrates, entraron por el lecho del río sin necesidad de destruir las grandes murallas. Tomaron por sorpresa a la gran Babilonia que se hallaba confiada, y pensando que jamás tendría necesidad. Como ya hemos mencionado anteriormente, Daniel 4 y Daniel 5 se encuentran en el centro de un quiasmo formado por los capítulos 2 al 7. En ambos capítulos encontramos el juicio de Dios sobre un rey orgulloso que rechaza la profecía, con la diferencia de que Nabucodonosor es restituido y Belsasar no. Hay muchas cosas que podemos aprender de este capítulo, pero por cuestión de tiempo solo abordaremos las que sobresalen más claramente. ¿Por qué Dios perdona a Nabucodonosor y no a Belsasar? ¿Qué lección podemos aprender de esto que nos sirva para nuestros días? Si comparamos la experiencia de Nabucodonosor y la experiencia de Belsasar, vamos a encontrar algunas diferencias. Pero la diferencia principal, que es la que el profeta Daniel remarca con énfasis, es que Belsasar debió haber aprendido de su antepasado. A Belsasar se le exigió prestar atención a la historia pasada. Muchas habían sido sus oportunidades para conocer la voluntad divina y para comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia. Sabía que, por decreto divino, su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres, y sabía también de su conversión y curación milagrosa. Su abuelo Nabucodonosor era la primera generación.
Belsasar era la tercera y cuarta generación. Éxodo 25 dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La responsabilidad de la cuarta generación es conocer su historia pasada, porque es de eso que dará cuenta delante de Dios. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia, y en otro momento podremos abordarlos en profundidad. La historia de Belsasar lejos está de ser una historia sin lecciones para nosotros. De hecho, Ellen White repetidamente hace aplicaciones sobre la escritura en la pared, específicamente sobre la frase hallado falto. Hallado falto sería como decir, esperaba esto de vos, pero no cumpliste las expectativas. Exactamente lo que le pasó a Belsasar. Se esperaba de él haber aprendido de lo que le pasó a Nabucodonosor. Ellen White también dice que a Belsasar le tocaba dar cuenta de la mayordomía que le había sido confiada. Si pensamos en la actualidad, ¿quiénes son aquellos que deben dar cuenta de su mayordomía? ¿Quiénes son aquellos que tuvieron grandes oportunidades de conocer la voluntad divina? ¿O que tienen la historia pasada como un legado para estudiar y que deberán dar cuenta de eso? Exactamente, somos nosotros, querido amigo o amiga, los adventistas del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a los privilegios y ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia, hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. ¿Acaso nunca has escuchado a un adventista decir, soy cuarta generación de adventistas? Mi papá, mis abuelos, todos fueron adventistas. La iglesia adventista tiene un legado profético que además de ser una bendición, nos da una enorme responsabilidad. Y vean qué impresionante esta cita del espíritu de profecía. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo, estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz, creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas y hollado el residuo con los pies, pisoteado el sábado, y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Es impresionante esta aplicación, y de estas hay muchísimas. Si utilizás la aplicación de los escritos de Elena de White y escribís en el buscador la frase hallado falto, vas a ver que Elena usa repetidamente esa frase para referirse a aquellos que debido al conocimiento que tienen, deberían tener un carácter a la altura de lo que se espera de ellos. La iglesia adventista es depositaria de la mayor luz que Dios podría haberle dado a la humanidad hasta hoy. Pero algo pasó. La cuarta generación no es como la primera. Al igual que Belsasar, la cuarta generación se olvida de su historia pasada y se siente confiada, a pesar de que el peligro está a las puertas, a pesar de que todo indica que algo grande va a suceder. Nuestra historia como adventistas comenzó allá por 1798 con el movimiento millerita, conocido de esa manera debido a William Miller, padre de nuestra iglesia. Primera generación, junto con otros personajes como Samuel Snow o Ellen White. Esta primera generación es simbolizada en Apocalipsis 3 como la iglesia de Filadelfia, a la cual se le manda retén lo que tienes porque vengo pronto. En cambio nosotros, los adventistas de hoy, somos representados por la iglesia de la Odisea, aquella iglesia que descuidó la luz del pasado, que se siente confiada a pesar de que todo indica que Ciro está a las puertas. Con esto no estamos diciendo que la iglesia adventista es Babilonia. Y quiero hacer esta aclaración porque sé que hay muchos adventistas que tendenciosamente buscan llegar a esta conclusión. La iglesia adventista jamás será Babilonia. De hecho, la Odisea es mucho más responsable por el destino de las personas que Babilonia. Esto nos pone en una posición ventajosa, por un lado, pero también muy peligrosa. Nosotros seremos juzgados antes que el mundo, así como Daniel y sus amigos fueron juzgados antes que Nabucodonosor y Belsasar. Nuestro nombre pasará por el tribunal divino antes que el nombre de aquellas personas que no conocen la verdad.
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Queridos amigos, hay infinidad de lecciones proféticas que podemos obtener de Daniel 5. Esto fue simplemente un vistazo. Ojalá te motive a profundizar por tu cuenta. Quiero cerrar leyendo una cita a modo de reflexión. Dios no condenará a nadie en el juicio porque honradamente haya creído una mentira o concienzudamente haya albergado el error, sino porque descuidó las oportunidades de familiarizarse con la verdad. El incrédulo será condenado no porque fue incrédulo, sino porque no aprovechó los medios que Dios puso a su alcance para que pudiese llegar a ser cristiano. Es momento de que apreciemos y no desaprovechemos las oportunidades que se nos han otorgado. Ojalá ese pueda ser tu deseo. Hasta la próxima semana.